cuando aparece Ingrid Bergman de todos los bares del mundo, ha tenido que venir al mío. Ya digo que podríamos repetir una y otra vez las frases memorables de la película escritas la noche anterior por los guionistas, cosa que vamos a hacer. Pero de primeras me gustaría romper una lanza, que se dice, en favor del director de la película, de Michael Curtiz. Porque Casablanca pareciera que es una película que se dirige a sí misma, que sus escenas brotan de la nada. Y hasta cierto punto es verdad, porque ya digo que los guionistas de la película, los hermanos Epstein y Howard Koch, escribían las escenas a vuela pluma, nunca mejor dicho. Escribían, reescribían y volvían a escribir y a reescribir sobre la base de esa obra de teatro Everybody Comes to Rick's, que Rick's Café American es el café o el bar de Humphrey Bogart, de Rick Blaine, al cual acude Ilsa y su marido Víctor Laxo, etcétera, etcétera, etcétera. Pues esa película, que parece que se dirija a sí misma, no se dirigía a sí misma. Las escenas efectivamente parece que broten de la nada. Parece que la bruma de la escena final sea la encargada de guiar a los personajes. Tú sube al avión, tú quédate aquí y forja una amistad eterna. Parece que los sonidos de fondo, ya sea el barullo, el tumulto del zoco marroquí de Casablanca, o los cañonazos que no sabe Ingrid Bergman si son los latidos de su corazón, dirijan las idas y venidas y los sentimientos de los personajes. Porque hasta cierto punto puede haber una puesta en escena invisible, de la que he hablado con William Wyler. Bueno, pues aquí también. Porque cuando Ilsa se reencuentra bajo los sones de las Tangos Bay con Rick, esos planos contra planos, no te das cuenta de que hay un plano contra plano porque estás tan embelesado con el momento. Bueno, pues detrás de todos esos momentos hay un director. Y ahí es donde rompo la lanza. Michael Curtiz, que era un director húngaro o austrohúngaro, que en su tierra, cuando se llamaba Mihály Kertész, hizo 1001 películas. Era un hombre bregado, y más que bregado, en el oficio. Y que cuando fue a Estados Unidos, antes de dirigir Casablanca, ya había dirigido 1001 películas. Lo que ocurre es que, como prácticamente todos los directores europeos que emigraron a Estados Unidos, a Hollywood, Michael Curtiz se convirtió en un hombre de la casa, un hombre de la productora, en un artesano, en un chico para todo de la Warner, en este caso, que en el año 1933 ya había dirigido a Spencer Tracy y a Bette Davis en 20.000 años en Sing Sing, por ejemplo. O poco después a Errol Flynn en nada menos que La carga de la brigada ligera. O a Humphrey Bogart en King Galahad. O Robin de los bosques. O Ángeles con caras sucias. Y así podíamos seguir y seguir hasta que en el año 42 dirige la película en cuestión, Casablanca. Pero es que ese mismo año, como buen hombre de estudio, dirige otras 2 películas para la Warner. Como Yankee Dandy, dirigió a James Cagney en Yankee Dandy o Yankee Doodle Dandy el mismo año que Casablanca. Y como buen hombre de estudio, dirigió película tras película alguna vez a pares. Dirigió, por ejemplo, a Kirk Douglas en El trompetista, magnífica película sobre el jazz, sin caer en tópicos, como hacen otras. En el año 54 dirigió 2 películas tan dispares como Sinué, el egipcio, y Navidades blancas con Bing Crosby y Danny Kaye, amén de la tía de George Clooney, Rosemary Clooney. Puede ser que sea por todo este desperdigar absoluto de película tras película la que ha perjudicado, en cierta manera, al prestigio o a la autoría de Michael Curtiz como director de Casablanca. Si hubiera dirigido 20 películas y una de ellas hubiera sido Casablanca, probablemente estaríamos hablando mucho más de Michael Curtiz como el director de Casablanca. Director, ya digo, al cual se le tiene arrinconado.
no solo como realizador de Casablanca, sino como director en general. Y no será, por tanto, por falta de películas. Y es que el número de películas supera a John Ford. Supera a John Ford, que ya es decir. Y, por favor, no hablemos de hombre de estudio, director de estudio, como mero montador de imágenes. Mero montador de planos, mero montador de escenas. El oficio de artesano, tan frecuentemente menospreciado, como diciendo, este es un artesano. Bueno, artesano fue Anthony Mann, al fin y al cabo. Concepto que habría que revisar, el de artesano, en el caso de Anthony Mann y de Michael Curtiz. Pero como han quedado para la historia como dos artesanos, pues habría que revisar películas como la que he dicho del trompetista de Michael Curtiz o La vida privada de Elizabeth y Essex. Claro que, como era hombre de la casa, pues dirigió en más de una y dos y de tres películas a doña Betty Davis. Bueno, pues llegó el año 42 y le dijeron, ahora vas a hacer una película de guerra, se llama Casablanca. No tienes guión, vamos a ir escribiéndolo porque la verdad es que no estamos muy contentos con cómo está quedando. Se basa en una obra de teatro, pero los guionistas, tú tranquilo, que cuando digas acción tendrás el guión en tus manos. Ahora, los actores se lo van a tener que estudiar rápido y sobre la marcha porque es lo que hay. ¿Aceptas? Hombre, soy un hombre de la casa, ¿cómo no voy a aceptar? Pues adelante, cámara de acción. Y comienza así un milagro. El milagro de la creación, el milagro de Casablanca. Una película que empezó como eso, como una película de guerra, y que acabó convirtiéndose en una obra imperecedera, inmortal. Gracias a sus diálogos, gracias al buen hacer tras la cámara de Michael Curtiz, y gracias a esa leyenda, que no es tan leyenda, sino que es verdad, de que los guionistas escribían sobre la marcha lo que iba a suceder, hasta tal punto de que el día anterior a la partida de Ilsa en el avión todavía no sabían si se iba o no se iba. Ingrid Bergman le decía al director, oye, ¿me voy o no me voy? Le decía casi en tono de reproche, ¿me quedo con Rick o me voy con mi marido, con el plasta de Víctor Laszlo? Y gracias también a un maravilloso flashback del cual hablamos en nuestro programa sobre la lluvia en el cine. Esa carta que Rick lee, que ha escrito Ilsa, en la cual le dice que no se va a ir con él, que le quiere mucho, pero que se vaya solo, que ya no va con él. Y la lluvia, en forma de lágrimas a distancia, va borrando las letras de la carta. Es el final del flashback, del famoso flashback de París, y de ahí la frase que le dice Elsa, siempre nos quedará París. Porque en París se encuentran y se reencuentran en Casablanca, en el bar de Rick Café Americano, en el cual existe contrabando de todo tipo, incluido el de los salvoconductos para poder huir de Europa, de la guerra, y llegar a los Estados Unidos. Mira que es falso el forillo y los decorados de Casablanca. Pero como en las transparencias de Vértigo, o en el cartón piedra de Robin de los Bosques, por ejemplo, dirigida también, como he dicho, por Michael Curtiz, te importa tan poco que aquello sea un estudio de la Warner. Realmente estás aceptando que aquello que estás viendo es una ficción, es una película, es una mentira. Y te dejas engañar y te dejas embaucar porque lo que ves y lo que oyes decir a Ingrid Bergman o a Humphrey Bogart hace que te olvides de todo y que lo aceptes, ya digo. ¿Qué le trajo a Casablanca? Le dice el capitán Guénot, Claude Rains, a Humphrey Bogart. Dice, vine aquí a tomar las aguas. ¿De qué aguas? Si estamos en un desierto. Me informaron mal. O cuando a Humphrey Bogart le pregunta, ¿qué hizo usted anoche? Y dice, no me acuerdo. Hace demasiado tiempo de eso. Es que todo está contado de manera tan elegante que no te das cuenta de que Humphrey Bogart tiene graves problemas de alcohol.
Rick es un alcohólico empedernido. Él mismo lo dice. Le preguntan, ¿de qué nacionalidad es usted? Y dice, yo soy un borracho. Y el capitán Renault apostilla, eso le hace un ciudadano del mundo. Cuando alguien se encuentra en estado de gracia, como los guionistas de Casablanca, le salen evidentemente frases y diálogos como estos, que yo no sé si han sido superados, imitados sí, pero igualados acaso. O aquello que le dice Elsa a Rick, que no es muy recordada esta diatriba que le lanza la despechada amante de Humphrey Bogart. Con todo el horror del mundo, solo piensas en tus sentimientos. Una mujer te hirió y te vengas en los demás del daño que te hizo. Eres un cobarde y un pobre de espíritu. Toma ya. Y así podríamos seguir desgranando palabra tras palabra del guión de Casablanca. Frases y diálogos que dichos así sueltos, aislados, están muy bien, pero es que ya, mérito de nuevo, de Michael Curtiz, integrados en las escenas, en los planos, en los contraplanos y en las brumas de la película, conforman ese todo perfecto que casi 80 años después siguen conmoviéndonos, haciéndonos vibrar y encandilando nuestro espíritu y nuestro corazón. Y ya digo que seguiremos hablando de Casablanca porque Casablanca da mucho de qué hablar y volverá lloviendo cine Casablanca. Como dice el tango que siempre se vuelve al primer amor, pues aquí lo mismo. Siempre nos quedará Casablanca. Y al número 5 vuelve alguien de quien acabamos de hablar, que se llama Frank Capra, porque en el número 5 está su extraordinaria comedia Sucedió una noche, en la que dirigió a las dos estrellas del cine de aquellos años, Clark Gable y Claudette Colbert. ¿Qué podía salir de ese encuentro? Pues el Oscar a la mejor película del año 1934. Y es que lo ganó todo. Película, director, actor, actriz y guión. Los 5 Oscars a los que se presentó los ganó. Eso quiere decir que era la mejor película del año. ¿Lo era en verdad? Hombre, yo creo que sí. Aunque por ahí estaba Cleopatra, también, con Claudette Colbert, o La alegre divorciada, del dúo Astor-Rogers. Bueno, para empezar, tratemos con mucho cariño a esta película, porque es la más antigua del listado de 25 mejores ganadoras del Oscar a la mejor película. Y nada menos que está en el puesto número 5. El mero hecho de estar en el puesto número 5, una película del año 34, hace que merezca ser tratada con todo ese cariño y con todo el respeto. Que sea mirada con buenos ojos. Que sea tratada con todo el amor del mundo. Como ese amor que surgirá entre, inevitablemente, los dos protagonistas, Clark Gable y Claudette Colbert, aunque al principio se lleven un poquito prevenidamente. Sobre todo por parte de Claudette Colbert. Porque a Clark Gable, periodista sin escrúpulos, le falta tiempo para adivinar lo que es ella, la hija de un millonario que se ha fugado porque no quiere casarse con el marido convenido. Lo que quiere Clark Gable era la exclusiva. Por cierto, en esta película enseñan el truco perfecto para cómo parar un coche si estás haciendo autostop. Si vas solo y eres un chico, no tienes nada que hacer. Llama a Claudette Colbert y te solucionará la papeleta. Porque puede que Sucedió una noche sea la primera gran comedia sonora de la historia del cine. Con permiso, si me apuras, de don Ernest Lubitsch. Pero es que las grandes comedias sonoras de Lubitsch, porque Lubitsch ya se sabe que empezó en el cine en su tierra, en el mudo, las grandes comedias de Lubitsch vinieron un poquito después, con La octava mujer de barba azul, o Ninotchka, o El bazar de las sorpresas. Capra, otro director que empezó con Harold Lloyd haciéndole películas, de Slapstick, que siguió con comedias más o menos ligeras, como la que hizo con Barbara Stanwyck,
mujeres